Guerreros, guerreras, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al día 11 de Reto Conoce tu Cuerpo. Ya sabéis que todos estos días llevamos sumando con información de valor y hoy no es la excepción. Hoy tenemos el tema pérdida de peso sin pasar hambre y lo más importante que tenemos un invitado especial, Jordi Saura, dietista nutricionista especializado en nutrición deportiva y de la mejora de la composición corporal. Con 20 años de experiencia y actualmente jefe de estudios de la escuela EFEM. Jordi, darte la bienvenida. Sabes que te admiro muchísimo. Él es mi profesor, mi ex profesor de nutrición, el que me ha dado toda esta información de valor que estos últimos días he compartido con vosotros. Y es un placer para mí que compartas este momento aquí con nosotros. Es tu momento. Jordi, Venga, todo este tiempo para ti. venga, perfecto. Venga. Bueno, pues en primer lugar, gracias a ti, Dafne, por darme esta oportunidad de seguir pues, mostrando un poquito. Somos agentes de salud y al final pues, poder transmitir esos mensajes y que lleguen a cuanta más gente mejor, pues es un beneficio para todos, ¿vale? De lo que os venía a hablar yo hoy, pero que, insisto, estoy abierto a responder las dudas que pueda solventar sobre vuestros casos personales, es sobre el tema del hambre y de la saciedad. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la nutrición hemos visto cómo muchas veces nuestros pacientes consiguen bajar de peso inicialmente porque pues, tienen un estado de motivación muy alto, pero también es cierto que en muchas ocasiones recuperan parte del peso perdido cuando la motivación pues, no es tan alta o cuando sucede alguna cosa a título personal que altera un poco esa línea de funcionamiento, ¿no? Y aquí es importante recalcar el hecho de que el tema de que una dieta funcione, además de seguirla, tiene que ser realizable a largo plazo, tiene que ser llevadera. Es decir, hay muchos tipos de dieta en el mercado y los encontraréis pues, en todos lados, en las redes sociales, en revistas, en todos lados. Hay muchos tipos de dietas que pueden funcionar, pero el problema que tenemos es que funcionen a largo plazo. Hay muy poquitas dietas que a largo plazo funcionen. Y por eso los nutricionistas cada vez más estamos hablando no tanto de dietas, que sería pues, bueno, un parche, una solución a corto plazo, sino de implementar una forma de alimentarse que a largo plazo sea llevadera y que esté un poco en línea, en sintonía, bien sincronizada con lo que es la vida de una persona normal, ¿sí? Por tanto, no hablar tanto de dieta, sino de generar hábitos saludables positivos, que eso incluye la parte de nutrición, pero también Dafne os lo habrá comentado, la parte de actividad física, de descanso, de sociabilización. Todos esos son elementos importantes para que cuando una persona hace una dieta pues para perder peso, ese peso no se recupere. Es quizá para mí la máxima preocupación que tengo cuando trabajo con una persona, no solo que pierda peso o que gane masa muscular, sino sobre todo que no vuelva a recuperar el peso perdido. Y por eso es tan importante tener 4 nociones de los que son el concepto de hambre, de saciedad, quién lo regula, cómo funciona y cómo de algún modo podemos trabajar con él para que a largo plazo no tengamos sensación de hambre constante y permanente y por tanto no sea tan fácil recuperar el peso que una vez se ha perdido, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que lo que es la regulación del apetito y de la saciedad viene determinado por el cerebro en gran medida, pero también va acompañado por una serie de señales que se producen en el mismo intestino y en el mismo estómago incluso. Por tanto, hay una regulación que, muy definida y que viene señalizada por muchas hormonas que de algún modo es vehiculizada por señales que circulan desde el cerebro hasta el intestino y desde el intestino hasta el cerebro vía sanguínea, obviamente. Esas señales seguramente las habréis escuchado alguna vez, si os habéis interesado por leer algún artículo, habéis visto alguna publicación, a lo mejor algunas de vosotras o de vosotros os suena la leptina, la insulina. Yo no voy ahora a entrar en detalle en ninguna de estas, creo que no procede, pero sí que es importante tener en cuenta pues, que cada uno de nosotros es capaz de producir ciertas cantidades de algunas de estas señales que van a propiciar la saciedad o van a propiciar el apetito, ¿vale? Lo que sí que podemos hacer nosotros
ya que estas señales pues, vienen determinadas en gran medida por condicionantes genéticos, sí que podemos hacer es modificar nuestra alimentación, tener unos hábitos de alimentarios concretos que nos ayudarán a regular un poco esa sensación de hambre y de saciedad. Pensad que cuanto más saciados, saciadas estéis con la dieta que estéis llevando, más fácil será de llevar a cabo. A corto plazo, cuando todos acudimos a una consulta de un dietista, por ejemplo, o cuando empezamos a hacer una dieta, todos estamos motivados y por tanto la dieta suele funcionar bien al principio, pero el problema viene sobre todo a medio o largo plazo. Y es que lo que se está viendo en las últimas investigaciones es que algo que seguramente muchos ya habréis detectado con vuestra propia experiencia, y es que el cuerpo tiende a un cierto equilibrio y hacia un cierto peso corporal. Pensad que hay personas que sin contar una sola kilocaloría, sin pesar nada, son capaces de mantener muy bien su peso todo el año. En cambio, hay otras que a poco que se descuiden, empiezan a engordar, empiezan a ganar bastante peso y encuentran un equilibrio de peso corporal en una situación en la que realmente no están cómodos. Es decir, su peso es más alto del que quisieran. Su cuerpo tiende a tener un peso corporal más alto de lo que les gustaría. Y decía que se ha visto en las últimas investigaciones que hay una cierta tendencia a mantener un peso estable a lo largo de la vida, pero no siempre es un peso en el que uno se encuentra cómodo. A eso se le llama la teoría o la hipótesis del adipostato, es decir, de que el cuerpo tiene una cierta tendencia a tener unos depósitos de grasa concretos que no siempre coinciden con lo que a uno le gustaría. Por tanto, para modificar un poco esa tendencia que el cuerpo tiene, debemos de aprender algunas cositas, algunas actuaciones, algunos tips prácticos que nos ayudarán a regular bastante más nuestra sensación de saciedad. Al final lo que buscaremos es que a través de estos consejos que os voy a dar hoy, estéis un poco más saciados, saciadas con la dieta que estéis llevando a cabo. Básicamente habría que diferenciar, en primer lugar, antes de hablar de estos alimentos y de esas actuaciones que pueden ayudaros a estar un poco más saciados o saciadas, habría que diferenciar en primer lugar lo que es el hambre real, ¿no? El hambre asociada a que el cuerpo necesita alimentos, a lo que sería un hambre más emocional, ¿sí? Más ligada al factor hedónico, al factor del gusto por la propia sensación del alimento, y que muchas veces va ligada a factores emocionales. Yo estoy seguro que con Dafne estos días esto lo habéis trabajado, lo habéis visto. Es un tema importante, pero ahora mismo yo la parte emocional no la voy a tocar mucho. Sí que os puedo decir que obviamente cuando estáis en una situación, pues estar en casa con un poco de aburrimiento, o incluso estáis pasando por una situación de estrés, algún problema personal, es muy fácil caer en ese apetito emocional ligado, pues insisto, a esa sensación de recompensa que produce el alimento y que realmente no tiene mucho que ver con lo que es el hambre fisiológica o real, la que realmente deberíamos de cubrir a través de la alimentación. Cuando hay un hambre real, fisiológica, lo que apetece es comer alimentos de todo tipo, no únicamente alimentos dulces o muy potentes en sabor, bueno, alimentos golosos. Los alimentos golosos sí que están mucho más vinculados a ese apetito emocional. Entonces, por tanto, para diferenciar una de la otra, cuando realmente uno está con apetito de comer cualquier tipo de alimento, aunque sean verduras, aunque sean ensaladas, aunque sean legumbres, cualquier tipo de alimento, eso generalmente está más vinculado al hambre fisiológica, pero cuando es alimentos concretos, alimentos, insisto, de consumo rápido, inmediato, o bien con sabores muy potentes, o muy dulces, o muy salados, generalmente ahí estaría muchas veces más vinculado a ese hambre emocional. Volviendo a lo que sería, insisto, a lo que decíamos, a lo que es el hambre real, a hambre fisiológica, ¿qué cosas podemos hacer? Supongamos eso, estamos realizando un plan dietético, queremos mejorar nuestro físico, nuestra salud, queremos incluso reducir nuestros niveles de grasa y sobre todo queremos no recuperar el peso perdido. Hay tres elementos con los que vamos a trabajar que a nivel nutricional que nos van a ayudar bastante a tener ese apetito y esa hambre controlada. Uno es el agua, ¿sí? El agua no solo de bebida, sino el agua que está en todos los alimentos, y ahora os explicaré cómo funciona esto,
y el agua que está en todos los tipos de bebidas, que no solamente se refieren al agua pura y dura, ¿no? Pues desde infusiones de todo tipo, desde tés, cafés, incluso sopas, todo ese tipo de agua que se encuentra en los alimentos y en las bebidas alimentarias. Eso es un tema importante que nos ayudará bastante a regular el apetito. El otro es la fibra que se encuentra en muchos alimentos, ahora lo veremos, pero básicamente en verduras, hortalizas, legumbres, en alimentos integrales. La fibra también será un alimento importante que nos ayudará a generar saciedad a corto y medio y largo plazo. Y por último, las proteínas. Por tanto, ese triunvirato, ¿no?, de agua, fibras y proteína, que la proteína la encontraremos principalmente en carnes, en pescados, en huevos, en lácteos, en legumbres. Esos tres elementos son los que nos van a conferir más saciedad. Pensad que cuando consumís un alimento, cuando estáis realizando una comida, lo que es la sensación de saciedad, de estar saciado, de tener suficiente, no es inmediata. De hecho, por esa comunicación que os comentaba al principio, que existe entre cerebro e intestino, esas señales viajan por sangre y necesitan de un tiempo para poder llegar a su destino y generar esa sensación de saciedad. Se calcula que ese tiempo está estimado con un mínimo de entre 5 minutos y 20 minutos desde que se inicia la ingesta alimentaria, y por tanto, en ese plazo de esos 15-20 minutos que estamos comentando como máximo para que se genere esa saciedad, necesitamos introducir elementos en esa ingesta que tengan ese cometido, que generen esa saciedad, pero que no sean excesivamente calóricos. Es decir, no conviene que en ese primer tramo de la ingesta alimentaria consumamos demasiadas kilocalorías, porque no nos llegaría a dar tiempo a generar esa saciedad, pero nos estaríamos pasando de lo que necesitamos. Por tanto, yo lo que os vengo hoy a proponer es un cambio en lo que muchas veces es el orden de introducir los alimentos. Si os fijáis, cuando vais a lo mejor pues, a un restaurante o acudís a cualquier comida, pues hay una serie de platos principales, primeros, segundos, o incluso a veces hay un vermut al principio, unos snacks al principio, principales, primeros, segundos y postres, ¿no? Yo os invitaría aquí que en algunos casos, siempre que pudierais, invirtierais el orden. Es decir, yo veo como muchas veces hay personas que lo que es, por ejemplo, la ensalada o las verduras las consumen al final, ¿no? Consumen su plato principal y al final pues tienen una ensalada en medio de la mesa y pican un poquito al final. Yo os propondría en primer lugar de ponerlo al principio. Todo lo que sean vegetales, alimentos muy ricos en agua y ricos en fibra, básicamente son todas las verduras y hortalizas, todo lo que son ensaladas, son alimentos muy ricos en agua y muy ricos en fibra y muy pobres en kilocalorías, y los pondría al principio de cualquier ingesta principal que hagáis, de lo que es la comida, de lo que es la cena. Eso siempre tiene que ir al principio. E incluso antes que eso, lo que os decía antes, el agua, ¿sí? Cualquier infusión, cualquier sopa, cualquier caldo, cualquier consomé, cualquier bebida incluso de agua misma, podría ir al principio antes de cualquier ingesta. Por tanto, voy a empezar el acto alimentario, voy a empezar lo que es la comida o la cena, empiezo con agua o con cualquier líquido bajo en calorías, un caldo, un consomé, un gazpacho, un salmorejo, una bebida de cualquier tipo, un té, y luego seguiría con lo que serían las ensaladas, las verduras, y ahí vendría quizá la modificación más importante, en lo que es la carne, el pescado, los huevos, que suele ir como segundo plato, como plato principal, lo pondría también hacia el principio, es decir, esas tres cosas ordenadas en ese orden: líquido, verduras, proteína, al principio de la comida o de la cena, y al final, en el última instancia, iría lo que son los alimentos más energéticos, lo que son carbohidratos, lo que son grasas. Es decir, por carbohidratos entendemos lo que es el arroz, la pasta, lo que es el pan, las legumbres, las patatas, todo eso iría hacia el final. Al igual que con las grasas, todo lo que es el aceite o la palta, el aguacate, el maní, los frutos secos, todo ese tipo de elementos ricos en grasa, el chocolate negro, irían hacia el final de la ingesta. Por tanto, en orden de aparición: líquidos, alimentos ricos en fibra, alimentos ricos en proteína y, por último, alimentos energéticos, carbohidratos y grasas. Sé que trabajando con Dafne, pues habréis visto que lo más importante en ese sentido es respetar las cantidades, pero también el orden puede ayudaros a generar esa saciedad antes y sobre todo en un plazo de tiempo donde todavía no haya entrado demasiadas kilocalorías al organismo y por tanto sea más fácil que al final del día la ingesta energética, la ingesta calórica sea la adecuada, sea la correcta
y la que necesita el cuerpo. Por tanto, es un pequeño tip, una pequeña ayuda que puede permitir que os sentáis más saciadas y que, por tanto, no acabéis vuestra comida o vuestra cena, lo que os toque, con esa sensación de comería más, todavía no me he quedado bien. A lo mejor os habrá pasado alguna vez, ¿no? Eso de acabaros la parte que os toca, no la porción que os toca y quedaros con esa sensación de me falta algo. Y sin embargo, si esperáis 10 minutitos, dice, pues bueno, pues ahora ya me siento mejor. Pues el tema es ese, el que esa señal de saciedad no se ha producido todavía y por tanto lo suyo es invertir el orden y hacerlo de una forma espaciada y con tiempo para dar tiempo precisamente a que esa señal de saciedad se produzca. No sé si queréis, veo que Yara ha escrito algo, ¿no? Perfecto. Si tenéis alguna duda o consulta, por favor, yo estaré encantadísimo de solventarla. Una cosa que quería comentaros es que sé que muchas veces una de las preguntas que me suele hacer, sobre todo en aquellas personas pues, que convivís con más personas, ¿no? Imagino, por ejemplo, una madre que se haya puesto ahora a dieta y que tenga pues, a sus hijos, a su pareja y que cocine para todos, ¿no? Y digo, bueno, yo no puedo hacerme una dieta para mí y luego cómo voy a hacer una dieta para los demás diferente. En realidad, como muy bien ya os habrá comentado Dafne, los alimentos no se caracterizan por ser buenos o malos, simplemente son las cantidades lo que va a definir que sean adecuados o no, y el contexto. Entonces, cuando a veces me dicen, es que me tengo que hacer una dieta para mí y otra para mi pareja o para mis hijos, es que debería de ser la misma. Es decir, qué mejor favor hacerle a tu familia que ayudarles a comer bien, a comer de todo, pero lógicamente las cantidades van a ser diferentes pues para una persona joven y que sea muy activa que para una persona un poquito más sedentaria, un poco más mayor, pero la idea es que precisamente puedan comer de todo lo saludable como elementos principales. Ya sabemos que hay días pues, que son de celebración, ¿no? Yo siempre digo que hay alimentos pues para fiestas, ¿no? Cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, pero en el día a día, en el común de los días habituales, hay una serie de grupos alimentarios que deberían de ser los principales. Básicamente son 10. Estaríamos hablando de verduras y hortalizas, estaríamos hablando de frutas, estaríamos hablando de legumbres, estaríamos hablando de cereales integrales, estaríamos hablando también de aceites saludables. Por ejemplo, en España tenemos el aceite de oliva, pero en otros países hay otros tipos de aceites interesantes. Estaríamos hablando también de lo que son carnes magras, de pescados, de huevos, también de lácteos, que a pesar de estar muy mal vistos, realmente se ha visto que tienen un papel importante para ayudar en el control de peso. Y por último, de frutos secos y semillas. Si os fijáis, en estos 10 grupos de alimentos está prácticamente todo el espectro de alimentos interesantes. Es variado, es nutritivo y no hay ninguna contraindicación en ninguno de ellos. Simplemente en algunos casos, si la persona es poco activa, por ejemplo, de lo que son cereales, pues va a tener que consumir una cantidad controlada. Seguramente ya os habrá comentado Dafne, pues por ejemplo el tema del plato, ¿no? El plato de Harvard, que es en un plato la mitad verduras y de la otra mitad una parte, lo que serían elementos energéticos, patata, arroz, pasta, legumbres, y la otra parte, elementos de proteicos, carne, pescado. Eso es un tipo de alimentación que puede ser válido para mantenimiento de peso. Obviamente, si estáis trabajando para perder peso y estáis en una fase de pérdida de peso, pues seguramente ahí os regulará un poquito más el tema de los carbohidratos. Pero en esencia, lo que se persigue como dietista no solo es que perdáis, sino que una vez hayáis perdido, podáis mantener bien. Ese es el éxito de un dietista. Un dietista puede estar satisfecho con su trabajo cuando no solamente logra que las personas con las que trabaja pierdan, sino que no vuelvan a recuperar. Eso ahí es cuando te conviertes verdaderamente en un agente de salud. Perder peso al final, bueno, está muy vinculado a generar un déficit calórico y para eso se necesita un cierto estado de ánimo, ¿no? De una cierta convicción en querer perderlo, una cierta motivación, pero que no va a perdurar para siempre, porque la vida es variable, pasan cosas. Y lo que se busca precisamente es que esa persona que pierde peso adquiera unos hábitos alimentarios nuevos, tanto para él como para el resto de su familia. Es decir, ¿qué mejor regalo le puedes hacer a tu hijo pensando en él como adulto, cuando sea un adulto, que tenga unos buenos hábitos alimentarios? Vosotros sabréis que es muy difícil adquirir hábitos cuando se es adulto. Si una persona no está habituada a comer pescado de pequeña, le va a costar mucho hacerlo de mayor. Si no está acostumbrado a comer, no sé, verduras, le va a costar mucho hacerlo de mayor. Y lamentablemente eso me lo encuentro mucho en la consulta. Me cuesta mucho hacer que las personas adultas
adquieran hábitos alimentarios. Y sin embargo, si lo han adquirido de jovencitos, es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Y por tanto, cuando alguien me pregunta, oye, ¿tengo que hacer una dieta diferente a la de mi familia? No, deberíais de comer todo sano. Simplemente la única diferencia serán las cantidades para cada uno. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa base en la que, como norma general, tanto madres como padres como hijos deberían de alimentarse de forma similar, simplemente adaptada a las cantidades en base a la actividad física y al objetivo que se tenga, con eso ya se podría resolver esa duda. Algo importante también cuando alguien comparte vivienda con otras personas es no tener elementos distractores cerca, ¿sí? Es decir, no nos vamos a engañar, todos somos golosos, yo me incluyo, a mí me gustan algunos alimentos así, digamos, poco interesantes nutritivamente, pero la solución que encontré, en mi caso, no es luchar contra la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no es tan fuerte, a largo plazo acabas perdiendo. Por lo tanto, la solución que encontré es no tenerlo en casa, ¿sí? No pasa nada si un día lo comes fuera, pero no lo tienes en casa. Teniéndolo en casa es fácil en esos momentos de aburrimiento, o cuando has tenido una mala noticia, o cuando estás un poco más nervioso de lo habitual, o simplemente porque te apetece acabar picando aquellas cosas que no deberían de estar cerca, ni para ti, ni para tus hijos si los tienes. Es que les haces un flaco favor. Es que no pasa nada si ese niño cada día no se come un bollicao, es decir, o un bollo, no sé qué dulces tendréis por allí, pero no es necesario. No pasa nada si lo consume esporádicamente, pero no es necesario que sea un consumo diario. ¿Sí? De hecho, se recomienda, no solo yo, sino todas las entidades de prestigio a nivel nutricional, recomiendan que no haya más de un 10% de las kilocalorías totales de la dieta basadas en ese tipo de alimentos superfluos. Es decir, que el 90% tendría que ser basado en aquellos 10 grupos de alimentos que os he comentado. ¿Vale? Bien, en relación a los 3 elementos que hemos hablado, el agua, la fibra, las proteínas, empezando con el agua, pensad que deberíamos estar consumiendo alrededor de unos 2 litros diarios al día de agua. Eso, para que os hagáis una idea, es una botella entera diaria. Por lo tanto, teniendo esa botellita entera diaria cerquita, habría que acabársela. Y hay mucha gente que no llega a eso. Es verdad que consumen líquidos por otras vías, por infusiones como el mate, por ejemplo, en Sudamérica se suele tomar bastante, o por el té, o por el café, pero no es suficiente. Estoy hablando de 1,5 litros, 2 litros, es decir, una botella de agua diaria tendría que estar acompañándoos. Y se puede tomar en cualquier momento del día, pero insisto, antes de una comida principal os ayudará a que esa comida principal sea más saciante. En relación a la fibra que os comentaba antes, la recomendación que se está estableciendo hoy en día es de 5 raciones al día de verduras, hortalizas y frutas. Esto incluiría, por ejemplo, de 2 a 3 piezas de fruta y 2 raciones de verduras al día, una verdura cocida y una verdura cruda, lo que serían, por ejemplo, una ensalada, sería un ejemplo de verdura cruda, y como verdura cocida, pues cualquier guarnición o cualquier plato, cualquier receta que hayáis preparado donde se incluyan verduras. En cuanto a frutas, todas son válidas. A veces me encuentro recomendaciones de que el plátano no, porque tiene muchos azúcares, o la uva, o lo que sea. Todas pueden ser válidas. Pensad que la fruta, aunque tenga muy mala fama porque tiene azúcares, es cierto que tiene un 10% de azúcares, el 90% es agua, además de sales minerales. Por tanto, es un alimento de los que se consideran saciantes y se consideran saludables. Obviamente, no sé si actualmente pues, estáis siguiendo una dieta un poco restrictiva y tenéis la cantidad de fruta limitada, no hay ningún problema, pero pensad a largo plazo. Pensad en lo que haréis cuando ya hayáis logrado ese peso. Tendréis que introducir más piezas de fruta, sin miedo. Esas 3 piezas al día sería una buena recomendación que os ayudará a mantener el peso. Os pongo otro ejemplo de un alimento que muchas veces ha sido mal visto porque es muy calórico, los frutos secos. Pensad en los frutos secos como por ejemplo las almendras o las nueces, a lo mejor ahora los tenéis controlados las cantidades, pero se ha visto en muchos estudios que cuando una persona con sobrepeso consigue perder peso a través de una dieta, una forma que tiene de no volver a recuperarlo es introducir al menos un puñado de frutos secos al día. Y os recomiendo principalmente almendras y nueces porque son con los frutos secos con los que se han hecho los estudios de éxito, que han tenido buenos resultados. Y sobre todo recomendaría más que esos dos, sobre todo que fueran naturales o como mucho tostados, nunca fritos ni salados. Pensad que lo que es la sal, lo que es el azúcar, son elementos que dan más sabor a los alimentos y por tanto ayudarán a que comáis de más, ¿sí? Por tanto,
La sal se puede utilizar, pero no nos podemos exceder, no podemos excedernos en productos demasiado salados. El azúcar, insisto, ese 10% de las calorías que podrían estar ahí como elementos un poco extra, pero no nos podemos exceder porque van a provocar que consumamos de más. Lo mismo pasaría con algunas grasas añadidas, serían quizá los 3 enemigos. Igual que hay 3 elementos que nos ayudan mucho, agua, fibra y proteínas, lo hemos comentado, hay 3 elementos que no nos ayudan nada a generar saciedad: sal, azúcar, grasas añadidas. ¿Vale? Por lo tanto, estaríamos hablando de las recomendaciones de agua, de fibra, y en cuanto a proteínas, bueno, no sé de qué elementos disponéis, pero básicamente, por ejemplo, aquí se suele consumir bastante lo que son carnes magras, por lo tanto, carnes blancas, pollo, pavo, ternera podría ser también. También el pescado de todo tipo, principalmente el que tiene un efecto más antiinflamatorio, como seguramente yo os habrá comentado, Daphne, es el pescado azul, pero es posible que algunas de vosotras pues, no tengáis costumbre. Hay mucha parte de la población que no suele consumir pescado azul. Pescado azul entenderíamos que es salmón, atún, caballa, sardina. En cualquier caso, también existe suplementación de omega 3 en el caso de que haya alguna persona que no quiera o no pueda consumir pescado. Como otras fuentes de proteínas interesantes estarían los huevos, estarían los lácteos, lo que es el queso, por ejemplo, cottage o el queso bajo en grasa, los yogures, por ejemplo, también sería una buena opción a nivel proteico. Y como elementos vegetales, las 2 fuentes de proteínas vegetales interesantes son todo tipo de leguminosas, lentejas, garbanzos, frijoles, y también la soja y derivados de la soja. En concreto, lo que es el tofu sería una opción interesante. Aquí en España pues, ha aparecido últimamente algunas variantes de la soja bastante interesantes, como la eura, pero, por ejemplo, el tofu pues, está bastante extendido y se podría utilizar perfectamente como fuente proteica si alguien no quiere tomar demasiadas proteínas animales. Se necesitarían al menos 2 raciones al día de elementos proteicos, es decir, 2 veces al día en comida y cena, por ejemplo, tendría que haber algún alimento proteico y deseable también que hubiera algo de proteína en el desayuno. Pensad que en el desayuno es, como dice la palabra, es romper el ayuno, es un buen momento para poner un elemento saciante. Entonces, el huevo o el lácteo, o incluso el huevo y lácteo, si estáis haciendo ejercicio vigoroso, serían buenos elementos para introducir en el desayuno y generar saciedad hasta la hora de la comida. En cuanto a snacks, aquellas comidas intermedias o aquellos momentos del día que a lo mejor os cueste no comer algo y tenéis apetito a media mañana, media tarde o incluso antes de acostaros, los 3 elementos que más suelo emplear son, insisto, el puñadito de frutos secos naturales o tostados, la pieza de fruta, que hemos dicho que podían caber hasta 3 al día perfectamente, o el lácteo fermentado, el yogur o el kéfir. Serían 3 elementos fáciles que se pueden tener en casa, se comen inmediatamente y no hay ningún problema con ellos. Y si no, verduras crujientes, zanahorias, el apio, esos alimentos que tienen esa capacidad de permitir morder y crujir, también tienen un cierto efecto saciante. Por tanto, esos palitos siempre a mano, o incluso los encurtidos, lo que son verduras a la vinagreta, ¿sí? Es de aquellos que tienen un sabor así cítrico, me imagino los pepinillos, las cebollitas, esos tipos de elementos son muy poco calóricos y bueno, tienen un efecto saciante interesante, ¿vale? En base a todo esto que os he comentado, los alimentos así que tienen un efecto más saciante son los que os he dicho, pero cuando ya hablamos de elementos, digamos, más calóricos, más energéticos, lo primero es controlar la cantidad, es lo que estamos hablando aquí de carbohidratos y de grasas. Pero dentro de los alimentos ricos en carbohidratos, el que se ha visto que tiene un efecto más saciante de todos los carbohidratos, del arroz, de la pasta, del pan, de todos ellos, el más saciante es la patata cocida. Es decir, no hablo de la patata al horno ni la patata frita, por supuesto, sino de la patata cocida. Es un gran acompañante de cualquiera de vuestros platos ricos en proteínas, en fibra. La patata cocida, por volumen, tiene un valor calórico francamente bajo, es muy rico en agua. Al cocerse no pierde agua, sino que se mantiene. Y es el alimento de todos los que se ha visto. Hay un estudio que es muy interesante que habla del factor de saciedad de todos los alimentos, se hacen pruebas, se hacen test, y el más saciante de todos fue con diferencia la patata cocida. Así que lo tengáis presente, que si en vuestra dieta os permite equivalencias con la patata cocida es un gran elemento en este sentido, ¿vale? Y en cuanto a fuentes de grasas, que muchas veces están mal vistas, las grasas, es de deciros que hay fuentes de grasas que se asocian a marcadores positivos de salud. Y aquí os voy a dar buenas noticias. Por ejemplo, el chocolate negro, ¿no? Que sé que muchas veces gusta. Y hay algunos momentos del periodo, del ciclo menstrual, durante la ovulación o incluso en la semana previa a la regla, donde apetecen cosas, bueno, un poquito más golosas. El chocolate negro podría estar presente en cantidades controladas sin ningún tipo de problema. De hecho, se asocia a beneficios
a nivel de perfil lipídico. Y dentro del resto de grasas, pues yo os recomendaría la de la yema de huevo. El huevo está muy mal visto muchas veces y es un alimento perfectamente válido, y una persona que no tenga diabetes, ningún problema con hiperlipemias, es decir, lípidos en sangre que estén en rango, puede tolerar perfectamente de 1 o 2 huevos enteros al día. También estarían adecuadas lo que es la grasa del coco o la grasa del aguacate, de la palta. Y por supuesto, como he dicho antes, la del pescado azul. Y sin olvidar, aquí en España tenemos el aceite de oliva, en otros países es un poco más difícil de conseguir, pero si no, también estaría el maní, el cacahuete, que también es una muy buena fuente de grasas monoinsaturadas. Por tanto, estaríamos hablando de diferentes ejemplos de grasas que pueden acompañar vuestros platos y que pueden estar formando parte de vuestros platos en la parte adecuada de grasas que pertoca. Estábamos hablando de alimentos que podrían formar parte de vuestra alimentación, que se ha visto que tienen un poder saciante interesante, ¿vale? Y por tanto que tienen esa capacidad de generar saciedad. Dicho esto, hemos visto que los alimentos ricos en fibra, ricos en agua y ricos en proteínas eran los más saciantes. Y hemos puesto de ejemplo de ricos en agua, pues cualquier tipo de infusión, caldo, gazpacho, salmorejo, cualquier tipo de plato que se tome con cuchara. Vamos a verlo así. Después también, en cuanto a alimentos ricos en fibra, habíamos dicho lo que eran verduras, hortalizas, también las frutas. Son alimentos ricos en fibra y en agua. Y como alimentos ricos en proteínas hemos hablado de carnes, de pescados, de huevos, de lácteos y de leguminosas principalmente, ¿vale? Esos serían los que deberíamos de tener más presentes en nuestra alimentación, y deberíamos de limitar lo máximo posible aquellos que sean muy ricos en sal, preparaciones culinarias muy ricas en sal, o ultraprocesados que vienen ya generalmente muy cargados de sal. Todo lo que son comida rápida, obviamente estaría descartado. Alimentos que tengan azúcar en su composición. Muchas veces vais al supermercado y miráis el etiquetado de los alimentos, y si el azúcar o la sal aparecen en los primeros ingredientes, ya sabemos que es poco interesante. Y por último, todos aquellos que sean alimentos o preparaciones culinarias con mucha grasa añadida, ¿sí? Tampoco sería muy interesante. Pensad que de la grasa es el macronutriente más energético de todos. Es decir, nosotros los nutricionistas siempre hablamos de kilocalorías muchas veces, ¿no? Pues los carbohidratos y las proteínas tienen 4 kilocalorías por cada gramito. No es demasiado. Pero es que las grasas por cada gramo tienen 9. Por tanto, realmente la grasa es un macronutriente muy, muy energético, tiene una cierta capacidad de generar saciedad, pero es fácil pasarse de lo que sería la ingesta de grasas y excederse en las kilocalorías totales. Por tanto, grasa siempre fuentes adecuadas, como las que os he comentado, la del pescado azul, la de la yema de huevo, la del chocolate negro, la del aguacate, la del maní, la del aceite de oliva, la de los frutos secos, pero en cantidades siempre bajo control. Y en relación al resto de variables que podrían ayudaros a tener más sensación de saciedad, os daré una serie de consejos que muchos de ellos son conocidos por todos, pero que creo que siguen siendo importantes. Lo primero es tener una cierta regularidad en las comidas. A mí no me preocupa tanto que una persona haga 3, 4, 5 o 6 ingestas. Puede funcionar perfectamente con 3 ingestas al día, y de hecho hay casos de éxito con personas que hacen incluso ayuno intermitente, que solo comen en una franja horaria y comen 2 o 3 veces, pero dentro de esa franja. Por lo tanto, a mí no me preocupa tanto el que sean 3, 4, 5, 6 comidas, pero sí me preocupa que haya una regularidad en las comidas. Es decir, que si tú habitúas a tu cuerpo a un cierto horario, a un cierto esquema, lo trates de mantener en la medida de lo posible. Cuando rompes con ese esquema es cuando empiezan a aparecer esos momentos de ansiedad, de querer comer algo que no es lo estipulado, que no es lo habitual. Porque cuando viene esa sensación de ansiedad, no viene para comer un poco más de brócoli. No te pide eso el cuerpo, te pide algo potente calóricamente, ¿sí? Te pide algo inmediato, rápido y que tenga un sabor particularmente importante, ¿sí? Por tanto, mejor tener una regularidad en los hábitos, sean cuales sean, en el que tú te sientas cómodo. Insisto que hay personas que se levantan con mucho apetito y por tanto yo les desaconsejo que hagan ayuno intermitente, y otras personas se levantan sin apetito y no hay ningún problema en que empiecen a comer más tarde, pero siempre con ese esquema, ¿sí? Que lo mantengan. Un esquema en el que puedan mantener a lo largo del tiempo, pero que sea mantenible y realizable. Por otro lado, otra cosa que comentaría, que también es conocida seguramente por muchos de vosotros, pero creo que es lo bastante importante como para recalcarlo, es, en la medida de lo posible, comed acompañados.
que haya conversación. Eso hará que la comida se dilate un poco más en el tiempo y que, por tanto, la señal de saciedad que hemos dicho al principio, que tardaba entre 15 y 20 minutos en producirse, se produzca. Cuando como solo, y sobre todo cuando estoy mirando, por ejemplo, la televisión distraído comiendo, como con más precipitación, no dejo pasar suficiente tiempo y es fácil que me acabe lo del plato y pique algo más, ¿sí? Porque no he dejado tiempo suficiente para que se genere esa saciedad. Es importante que también se establezca un vínculo con el plato, un vínculo visual, un vínculo olfativo, que yo sea consciente de lo que me voy a comer, de algún modo que respete la comida, ¿sí? Que me sea consciente de lo que voy a comer. Eso también hará que sea más difícil que me exceda luego por otro lado. Por tanto, evitar pantallas, evitar distracciones, estar por la comida y compartir ese momento del día. Son cosas que en la medida de lo posible hay que implementar. Al final, no os digo nada que no hicieras seguramente vuestras madres o vuestras abuelas, que ya respetaban seguramente estos consejos sin necesidad de que nadie se lo dijera. Pensad que el tema del sobrepeso y de la obesidad es algo bastante reciente. Si miráis fotografías de los en blanco y negro de los años 30, 40, 50, donde había grandes grupos de personas, no había apenas obesos, todo el mundo estaba delgado. Y es que antes nos movíamos más, no había gimnasios, pero es que no hacía falta. La vida era más activa, para lavar la ropa no había lavadoras, había que lavar la mano, había que moverse para ir a sitios, los trabajos físicamente eran más demandantes, pero es que por otro lado, el acto alimentario era mucho más saludable, estaba lejos de todas esas distracciones, no había tantos ultraprocesados como hay hoy en día, tanta oferta alimentaria de productos superfluos muy calóricos, y las recetas, si os fijáis, tradicionales, suelen ser mucho más adecuadas, lógicamente a ese momento en el cual la actividad física era importante. Pensad que seguramente si repasáis lo que eran los trabajos de vuestros padres o de vuestros abuelos, los que recordéis, eran mucho más activos. Yo, por ejemplo, trabajo en un despacho sentado todo el día. Mi padre ya hacía un trabajo de pie, era profesor, pero tenía que estar de pie en clase todo el día. Y mi abuelo todavía mucho más. Tenía una tienda de verduras y de frutas. Y bueno, desde ahí que yo también pues heredé ese gusto por esos alimentos, pero tenía que desplazarse todo el día con cajas, arriba, abajo, viajando de un sitio para otro para ir a buscar pues esos elementos para vender, y por tanto estaba todo el día activo, todo el día activo. Esas personas tenían una ingesta calórica adecuada a esa actividad. Nosotros, con una ingesta calórica similar, no es adecuada a nuestra actividad, nos movemos mucho menos y además estamos comiendo alimentos muchas veces superfluos que no nos generan saciedad. Pensad que la mayoría de alimentos ultraprocesados, pizzas, fast food, son alimentos con muy poca fibra, con muy poca agua, por lo tanto muy densos calóricamente, con muchas grasas y carbohidratos y poca agua, y muy pocas proteínas, que son los tres elementos que antes os he dicho que eran esenciales para generar saciedad. Por tanto, queda claro, ¿no? El tema de tener una cierta regularidad en las ingestas, a poder ser comer acompañado. Pensad que los alimentos, de por sí, los alimentos de esos 10 grupos de alimentos que os he dicho que antes que eran interesantes, no son ni buenos ni malos. Siempre es la dosis, la cantidad, lo que hará que sean adecuados o no a la situación en la que estáis viviendo ahora y el objetivo que tengáis. Al final, será importante que esa parte alimentaria que hemos comentado hoy vaya en sintonía con la actividad física. Pensad en lo que os he comentado antes, que nuestros padres no iban al gimnasio, pero tampoco les hacía falta, porque tenían una actividad física notable por su trabajo, por su mismo trabajo, pues eran personas que realmente no necesitaban acudir a un gimnasio porque estaban todo el día activas. No nos pasa generalmente a nosotros, somos mucho más sedentarios. Después de la pandemia se vio claramente cómo había afectado esa inactividad física a los niveles de salud. Y por tanto, la comida tiene que ir asociada a una actividad física. Con Daphne sé que lo trabajáis muy bien. Y esa actividad física no solamente es el ratito de ejercicio que podáis hacer en el gimnasio o en casa, sino que también se refiere a todas las actividades de todo el día que tienen que estar. Tiene que ser una persona activa, se define por algo más que por un entrenamiento diario, sino por un estilo de vida activo. Además, cuando hacemos ejercicio físico, en lo que es el tema de la comida impulsiva, pues se va a reducir bastante. Cuando estoy haciendo actividad física, mi cabeza también va a ir mucho más en armonía, no voy a tener esos momentos de aburrimiento en los que quiero picar. Sí que obviamente la comida va a tener que ser
acorde a la actividad física. No puedo hacer muy poca comida y moverme mucho porque al final obviamente tendré apetito del de verdad, pero si está bien ajustada la cantidad de comida a la actividad que se haga, es perfecto, es ideal. Pensad que el ejercicio físico no ayuda a perder peso, pero ayuda a que no se recupere, ¿sí? El ejercicio físico no es la herramienta más importante para perder peso, así que aquellas personas que vivan esclavizadas a una cinta o una elíptica, que se olviden. No es la herramienta más importante para perder peso, pero sí que es una herramienta fundamental, sobre todo el ejercicio físico de fuerza, para evitar recuperar el peso que hayáis podido perder a través de la dieta, ¿vale? Por tanto, importante ese mensaje. Dieta fundamental, bien hecha, bien planteada, mantenible a largo plazo, unos hábitos que he de generar y quitarme sobre todo los negativos. Y en cuanto al ejercicio, es la herramienta crucial para evitar el efecto yo-yo, para evitar el rebote en el peso, ¿vale? Además, pensad que el ejercicio de fuerza, es decir, donde los músculos estén trabajando de forma intensa, os ayudará a mantener la funcionalidad, es decir, que vuestro cuerpo funcione bien y seáis independientes y autónomos a largo plazo, a medida que nos hacemos mayores. Pensad que la esperanza de vida está en niveles altísimos, de más de 80 años. En España, por ejemplo, somos el tercer país en esperanza de vida en todo el mundo, más de 83 años de promedio. En el caso de las mujeres, más de 88 años de promedio. Y es importante que en esas últimas décadas de la vida la funcionalidad, la autonomía sea la mayor posible. A nadie le gusta llegar a los 90 años y estar los últimos 10 años dependiente de alguien, ¿no? Teniendo que ser cuidado por alguien y sin poder hacer nada. El tener músculos, no como un culturista, pero sí un poquito de masa muscular, un poquito de fuerza, os ayudará a encarar esa última etapa de la vida con plenitud de facultades y, por tanto, con mayores niveles de felicidad y de autonomía. Eso va ligado, obviamente, al peso corporal, va ligado, obviamente, al tema del hambre y de la saciedad, pero sobre todo va ligado a lo que os comentaba, de tener una autonomía y una funcionalidad a largo plazo. Por tanto, el ejercicio en ese sentido es inevitable. Es tan importante como ducharse, como vestirse, como comer, como dormir, es el tema del ejercicio. Y ligado al tema del dormir, la tercera pata que va a unir todo esto, el tema de la dieta, el tema del ejercicio, es el tema del descanso, ¿sí? El tema del descanso nocturno es esencial. Pensad que hay muchos estudios que vinculan la ausencia o la falta de suficientes horas de descanso nocturno con una mortalidad precoz, es decir, se muere antes, pero también con un sobrepeso, ¿sí? Es decir, más grasa corporal. Cuantas menos horas duerma de las que me tocarían, cada persona es un poco diferente, hay que con 6 horas puede estar bien, hay que necesitar al menos 8, pero al menos esas 6 va a ser importante que se acumulen al final del día, principalmente en la noche mejor que no durante el día. Eso va a ayudaros a evitar que se produzcan esas ingestas de alimentos calóricos, azucarados o ricos en sal que se producirían si vuestras horas de sueño son insuficientes. Con poco sueño, con poco descanso, es mucho más fácil acabar picoteando y, por tanto, acabar ganando peso y perjudicando vuestra salud. Por tanto, el tema del descanso básico. La higiene del sueño es esencial aquí. Evitar pantallas la última hora del día. Evitar también tener una temperatura demasiado alta en la habitación donde vais a dormir. Una cama que sea confortable. Invertir un poco de dinero en una buena almohada, en un buen colchón, es básico, es esencial. Nos pasamos una tercera parte de la vida durmiendo y, por tanto, no es una mala inversión el que tener unas condiciones suficientes y agradables, ¿vale? Hay algunas cosas que pueden ayudar a conciliar el sueño. Hay quien, por ejemplo, leer un libro le puede ayudar a conciliar el sueño, pero obviamente todo lo que sean estímulos visuales demasiado intensos o con luz blanca es un problema, no ayudaría para nada. Luego, en relación a la ingesta, es importante que la cena no sea ni demasiado copiosa, ni demasiado difícil de digerir, pero tampoco demasiado pobre, ¿sí? Una cena muy, muy ligera, sobre todo si se ha hecho actividad física por la tarde, si se ha entrenado por la tarde, puede dificultar el sueño. Tiene que ser una cena suficiente y, sobre todo, si se ha hecho actividad física por la tarde, pues que sea un poquito más rica en comida para precisamente ayudar a conciliar el sueño. Importante el tema del descanso y parece que no, pero es realmente muy, muy necesario para evitar ese sobrepeso asociado a la falta de descanso nocturno y, obviamente, limitar el tema de la mortalidad que os he comentado. Esa es la tercera pata. Y la última patita que quería comentaros, y con esto acabo, no os doy más la brasa, sería el tema de la suplementación. Yo no soy un fanático de la suplementación, Dafne lo sabe muy bien, que hizo cursos conmigo, pero sí que hay algunos complementos que pueden ayudar un poquito cuando se está tratando de generar más saciedad, que es a lo que hemos venido a hablar hoy.
Seguramente a muchos de vosotros os sonará la Garcinia cambogia. La Garcinia cambogia es utilizada desde hace años y se ha visto que tiene un efecto saciante interesante. También es bastante prometedor el efecto del glucomanano, que es un tipo de fibra soluble que se toma junto con agua, un vaso de agua, se toma al principio de la comida, al final, si os fijáis, es un suplemento que hace aquello que yo os había comentado al principio, de añadir agua y fibra al inicio de la comida, antes de las comidas principales. Pues el glucomanano, que es un tipo de fibra que forma como una especie de gel, le añades agua y forma como una sustancia viscosa gelatinosa, lo puedes tomar antes de la comida principal y ayuda a generar saciedad. Y por último está algo menos conocido, el 5-HTP o incluso el triptófano, que son unas sustancias que a nivel del sistema nervioso central, del cerebro, ayudan a generar reducir un poco lo que es la ansiedad y reducir un poquito lo que es esas ganas de picotear y generar un poquito de saciedad indirecta, de forma indirecta. He de deciros, no obstante, que esos suplementos, los 3 que os he comentado, hay algunos más, pero estos 3 son los más relevantes, no son imprescindibles a la hora de diseñar un plan para que una persona pierda peso y lo mantenga. Son simplemente complementos, pequeñas ayudas, extras, pero en ningún caso sustituyen ni son imprescindibles para que se consiga el éxito. Os puedo poner un ejemplo. Yo mismo estuve muchísimos años practicando un deporte donde se persiguen niveles de grasa corporal muy bajos y era capaz de llegar a ellos y mantenerlos durante mucho tiempo simplemente con esos hábitos alimentarios que os he comentado, con esas instrucciones que os he comentado, esos tips, y controlando las cantidades de comida y de ejercicio físico sin tomar ningún tipo de suplementación. Ahora bien, es cierto que si ya lo haces todo bien, si tu dieta es correcta, si tu ejercicio físico es adecuado, si tu descanso está en orden, puedes añadir como pequeño complemento esos 3 elementos que os he comentado, esos 3 suplementos que os he comentado, que son una pequeña ayuda adicional. Existe además algún otro producto formulado que es un compendio de muchos de estos elementos que pueden limitar la ansiedad a la hora de realizar una dieta, pero creo que ahora mismo no procede que hablemos tampoco de marcas concretas, pero sí que prefería daros un pequeño repaso a esos 3 ingredientes de muchas de estas fórmulas de muchas marcas que venden productos precisamente para ayudar del control del peso y para evitar esa ansiedad cuando se hace una dieta. Por mi parte, creo que no me dejo nada y ahora me encantaría tratar de ayudaros a resolver alguna duda que se haya generado. Yo tengo una pregunta, Jordi. A ver, que te la sé, Ponme pero en tu bueno, turno. aprovechamos aquí con el tema del suplemento la creatina, Sí, que es bueno, tú mismo, que vale, sí. Bueno, en primer lugar, la creatina es el suplemento de las 3 Bs: bueno, bonito y barato. ¿Sí? Es decir, es efectivo, es seguro y es relativamente económico. ¿Sí? Te puedes comprar un bote que aquí en España pues, está costando unos 20-25 euros. Ahora ha subido un poco de precio porque ha subido todo de precio, pero te dura casi un año. O sea que realmente es una inversión económicamente baja para el resultado que da. ¿Qué es la creatina? La creatina, en primer lugar, hay que recordar que es una sustancia natural. Es decir, por natural, ¿qué quiere decir? Que la fabrica el cuerpo. ¿Sí? Es una sustancia que nuestro propio organismo la fabrica. Tú, aunque no tomes ni un solo gramo de creatina a través de ningún suplemento, ni de la dieta, ni nada, tu propio cuerpo es capaz de fabricarla. Ahora bien, se ha visto que si le proporcionas a tu organismo algo de creatina a través de un suplemento, por ejemplo, pues se ven unas mejoras en el rendimiento físico. Más masa muscular, más fuerza, más resistencia en ejercicios de fuerza, más recuperación en ese sentido, ¿vale? Bien. La única pega que tiene, el único hándicap que se le ha visto a día de hoy, es que vas a ganar algo de peso al tomarla. ¿Sí? Si tu preocupación es con la báscula, pues quizá no te la recomendaría. Pero he de recordar que es un peso que es básicamente agua, no es grasa. Es decir, se gana algo de peso al tomar creatina, pero no es grasa. Es precisamente agua que va dentro del músculo. ¿Sí? Por tanto, la creatina tiene un efecto de hacer que el músculo se llene, se hinche. Pero es un hinchado, vamos a llamarle beneficioso. Recordad que os decía que la creatina es una sustancia natural que fabrica el propio cuerpo, el propio hígado, el propio riñón, y que está formada por varios péptidos, por varios aminoácidos, y tiene como función principal en el organismo, por eso es tan importante y por eso la fabrica el cuerpo, ser una sustancia que ayuda a que el cuerpo obtenga más ATP, más energía, pueda fabricar más energía para mover los músculos. ¿Sí? Por tanto, realmente la creatina tiene esa función que
cuando se está haciendo ejercicio, deporte, sobre todo deporte de fuerza, donde los músculos se activan de forma vigorosa, o en deportes explosivos. Imaginaos, por ejemplo, un corredor de 100 metros lisos, ¿no? Esos esfuerzos que más o menos duran unos 10 segundos, 20 segundos, ahí la creatina participa aportando más energía. Y por eso el cuerpo la sintetiza. Sucede que en los alimentos hay pequeñas cantidades de creatina, sobre todo en las carnes, pero son cantidades pequeñas. El resto de animales que comemos, mamíferos, también fabrican creatina como la fabricamos nosotros, y cuando comemos carne, pues hay creatina. Por tanto, es una sustancia natural que la fabricamos nosotros y también la fabrican el resto de animales. Sucede, decía, que en las carnes hay creatina, pero hay pequeñas cantidades. Si queremos tener los máximos beneficios de la creatina, pues hay quien la utiliza en forma de suplemento y obviamente va a recargar sus niveles de creatina al máximo, obteniendo pues esa máxima energía, ese peso muscular un poco más alto, etcétera, etcétera. Si a alguien le preocupa la báscula, bueno, pues que no la tome. O si le preocupa mucho la retención de líquidos, que diga, bueno, pues también la podría evitar. Insisto que son una retención de líquidos no extracelular, no la piel naranja que se ve, ¿no?, de piel de celulitis, sino que es una retención de líquidos intramuscular. Pero bueno, entiendo que a alguien le pueda preocupar y que prefiera no tomarla. No es imprescindible, pero si alguien me dijera, mira, tengo 20 euros para gastar o tengo 20 dólares para gastar, ¿en qué lo dedicarías? Pues te diría, mira, la creatina sería una buena opción. ¿Vale? Más preguntas. En el chat hay una pregunta, la cantidad de creatina, ¿cómo Sí, se la toma? cantidad de creatina se considera que estaríamos hablando de aproximadamente 1 gramo por cada 10 kilos de peso. Es decir, que si una persona pesa 50 kilos, 1 gramo por cada 10 kilos son 5 gramos. ¿Sí? Si pesa 70 kilos, 7 gramos. Si pesa 80 kilos, 8 gramos, y así sucesivamente. Ese sería, digamos, el tope, ¿vale? Que sería una cantidad más que óptima. Podría funcionar con algo menos. De hecho, muchos botes de creatina tienen un medidor dentro, un tacito, que aproximadamente suele estar en torno a unos 3 gramos, de 3 a 5 gramos. Y esa es una dosis válida. Cuando os decía que los alimentos tienen poca creatina, pensad que para 1 gramo de creatina en alimentos necesitaría comer 1 kilo de carne, cosa que es una cantidad descabellada. Por eso se utiliza muchas veces la suplementación con creatina para evitar tener que comer tanta cantidad de carne y obtenerla por ahí, ¿vale? Se puede tomar en diferentes momentos del día. Yo recomiendo generalmente tomarla en ayunas. ¿Sí? En ayunas es un buen momento donde el cuerpo está receptivo a absorberlo todo. Y si no, la otra opción es tomarla al acabar el ejercicio. ¿Sí? Al acabar el ejercicio muchas veces tomamos algún batido de proteínas, sobre todo como hemos hecho ejercicio muscular, ¿no? Pues en el mismo batido de proteínas se puede añadir la creatina ahí. Y yo suelo utilizar de dosis para los chicos y las chicas entre 3 y 5 gramos al día. Es una dosis que es un poco más baja de 1 gramo por cada 10 kilos, pero que a largo plazo funciona igualmente bien. Y bueno, pues no tengo que utilizar el bote tan rápido, no me lo gasto tan rápido. De todas las creatinas que hay en el mercado, la creatina monohidrato, que es la más básica, la más sencillita, es la mejor. Y de todas las que hay, la que lleven, hay muchas marcas, la que lleve un sello que pone Creapure. Esa es la que está garantizada de que la pureza es la mayor, es un poquito más cara, pero no hay restos de metales pesados, no hay ningún tóxico, es decir, 99,9% creatina. Es una creatina que yo creo que merece la pena a veces gastar 5 dólares más, pero estar tranquilo con lo que tomas. ¿Se puede tomar la creatina en ayunas? Sí. Pensad que el efecto de la creatina no es inmediato. Es un efecto que es acumulativo. Es decir, tú tomas creatina hoy y no vas a notar nada. Ahora, cuando lleves un mes tomándola, y dirías, ¿has notado algo? Y dices, bueno, algo. ¿Qué has notado? Pues yo diría que estoy un poco más musculado y además en los ejercicios pongo un poco más de peso. Tampoco esperéis milagros, ¿eh? De los suplementos son pequeñas ayudas. Digamos que lo que son milagroso no se vende en forma de suplemento, está en la farmacia. Jordi, pregunta con esto de la creatina. Para personas que no hacen ejercicio, personas mayores, Sí. ¿es recomendada? También hay estudios muy interesantes que vinculan el utilizar creatina en adultos para mejorar su funcionalidad. Es decir, lo que comentaba antes, a mí uno de los problemas que más me preocupan, yo siempre veo a largo plazo, ¿no? Veo, os comentaba que como dietista me preocupa que la persona no recupere el peso y como agente de salud me preocupa que la gente mayor no se caiga o no tenga necesidad de estar acompañada las 24 horas del día por alguien y pierda la alegría de vivir, porque al final cuando no te puedes mover o no puedes hacer cosas por tu cuenta,
¿qué motivación te queda? Te quedan pocas motivaciones vitales, ¿no? Y es muy, muy triste a lo mejor pasarte los últimos 5 o 10 años de tu vida en esa situación. Y algo que puede ayudar a revertirlo o como mínimo frenarlo es el ejercicio de fuerza, una dieta suficientemente rica en proteínas y a nivel de suplementación la creatina. La creatina os decía que es segura y por tanto la pueden utilizar tanto gente joven como gente mayor. ¿Vale? Es una sustancia que no ha dado ningún problema. Llevamos más de 20 años utilizándola. Desde hecho, desde el año 92 se puso ya en los Juegos Olímpicos de Barcelona, ya se empleaba. Por tanto, estamos hablando de prácticamente 30 años de utilización y es segura. Por lo tanto, en adultos mayores, muy recomendable también. Si Genial. alguno de vosotros, lo sé, tiene a su madre o a su padre que, bueno, ve que se está entrando en esa etapa de la vida donde hay más fragilidad, pues el ejercicio de fuerza dentro de sus posibilidades. El ejercicio de fuerza para una persona muy mayor puede ser simplemente levantarse de la silla y bajar, es decir, una sentadilla media, ¿no? Puede ser suficiente. Y obviamente una dieta suficientemente rica en proteínas, es decir, que en la comida y en la cena tenga, pues eso, o carne, o pescado, o huevo, o legumbre, y también en el desayuno, pues es lo que os comentaba antes. Y luego, en cuanto a suplementación, se podría plantear perfectamente el uso de creatina en ese tipo de individuos sin ningún tipo de problema. Yo hago la última pregunta, Jordi. Venga, va, dispara, dame. La proteína. Sí. ¿De proteínas te refieres en polvo o proteínas de alimentos? Proteína para luego, en En polvo, para polvo, ¿no? luego Sí, de un batido un de... entrenamiento, es necesaria, Correcto. es porque hay una Vale, vale. discusión por Yo esto. cuando hablo de proteínas, hablo de proteínas en general, ¿sí? Y me da igual que sea en alimento o en forma de complemento. Si me preguntáis qué me parece mejor, yo prefiero siempre en alimento. Y dirás, ¿por qué? Porque los alimentos no solo están hechos de proteínas. Cuando yo hablo de carne, de pescado, hay más cosas. Por ejemplo, en el pescado, decíamos, tiene proteínas, pero es que tiene ácidos grasos omega 3. En la carne tiene proteínas, pero es que tiene hierro, tiene zinc. En cambio, las proteínas en polvo, que están bien, son una ayuda más, básicamente es un alimento muy purificado, es solo proteína. ¿Sí? Y salvo que el fabricante haya añadido algo más, solo es proteína. No tiene ni ácidos grasos omega 3, ni hierro, ni zinc. Por lo tanto, yo prefiero que en la medida de lo posible la gente ingiera proteínas a través de los alimentos. Ahora, es cierto, como bien comentas, Daphne, que a veces, por el tipo de dieta que se siga o por el objetivo que se tenga, se quiera ganar mucha masa muscular, las necesidades proteicas son más altas. Pensad que una persona que no haga ejercicio físico, con 1 gramo de proteína por cada kilo de peso puede tener suficiente. Eso se consigue perfectamente con alimentos. Pero alguien que entrene, que quiera preservar su masa muscular o incluso aumentarla, necesita más de 2 gramos por cada kilo de peso. Eso son muchos gramos de proteínas. Para un individuo como yo, que pesa 80 kilos, son 160 gramos de proteínas. Eso en alimentos es un poco difícil de conseguir. No es imposible, pero hay que comer mucha cantidad de carne, de pescado, de huevos. Ahí es donde los productos a base de proteína en polvo pueden ser una ayuda. ¿Sí? Ahora bien, insisto, que nadie se olvide de que simplemente son un complemento más. Solo son proteínas, por mucho que en el bote ponga muchas letras o muchos dibujos o muchas imágenes, simplemente son proteínas y no se diferencian mucho a las proteínas que se pueden tener del pollo, del pescado o de la carne. Son similares. Por tanto, las proteínas en polvo se pueden tomar por comodidad, por sabor, por completar la cantidad de proteínas totales que el cuerpo necesite, pero no por tomar más de lo que se necesite se va a conseguir más cosas. Es decir, si una persona necesita X y yo necesito, insisto, esos 160 gramos que os decía, 2 gramos por kilo de peso, por tomar 200 gramos no iré mejor. Es decir, la cantidad que necesite, primero con alimentos, y si no llego con alimentos, puedo utilizar un batido de proteínas, ¿vale? La proteína en polvo, estos batidos, decía, se pueden tomar porque son cómodos, porque son agradables de sabor, es un sabor muchas veces muy logrado, de chocolate o de cualquier sabor que os pueda gustar, y porque generan también una cierta saciedad. Al final, cualquier alimento proteico va a generar saciedad y después de un entrenamiento pues puede ayudar un poquito a no llegar a casa muriéndote de hambre, ¿no? Por tanto, en ese sentido, tienen ese punto positivo. Pero, insisto, solo son proteínas, no tienen, por el hecho de estar en polvo, no tienen ninguna consideración especial, no tienen ningún poder añadido, ¿sí? Respecto a un alimento, son similares, ¿vale? Tampoco tienen nada de malo, es decir, si tu ingesta necesitas de cierta cantidad y no la cubres con alimentos, pues pones un batido de proteínas y está perfecto, ningún problema. Una cosita más que quería añadir, las proteínas en polvo generalmente son a base de suero lácteo, proteínas de suero, ¿sí?
Pero también puede ser que alguno de vosotros pues, prefiera tomar otras fuentes que no sean lácteas, por ejemplo, proteínas veganas. Las hay de arroz y guisante, que están muy bien, o de cáñamo incluso. O incluso a nivel de origen animal está la proteína de huevo, que también se vende. Por lo tanto, hay diferentes, todas son perfectamente válidas. Yo, por ejemplo, últimamente he estado con algunos pacientes probando bastante algunas proteínas vegetales. De soja no es tan mal, pero prefiero la que es la mezcla de arroz y guisante, que tienen además sabores muy logrados y tienen un aminograma, es decir, una cantidad de aminoácidos bastante correcta. Y si no, pues la proteína de suero de toda la vida, que bueno, está funcionando bien, ya hace más de 30 años que se emplea también, y bien, tenemos muchos estudios detrás que le dan resultados favorables, ¿vale? La vegana está muy bien, sí, y ahora veo que preguntan en el chat si la proteína vegana está bien, está perfecta, sobre todo, insisto, la que es mezcla de cereal y leguminosa, es decir, de arroz y de guisante, por ejemplo. Esa es una muy buena proteína vegana. ¿Vale? Está perfecta. Sobre todo aquellas personas que pues seáis veganos o veganas, y además queráis hacer un poco de musculación, ahí sí que es una muy buena ayuda la proteína en polvo vegana, porque es difícil solo con alimentos vegetales cubrir 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, es difícil. Entonces, en ese caso, la proteína vegana ahí va perfecta. No es que en alimentos vegetales no haya proteínas, quiero que se entienda, sí que las hay, pero es cierto que la mayoría de fuentes de alimentos vegetales, con los que sean ricos en proteínas, también lo son en carbohidratos o en grasas. Es decir, los frutos secos tienen proteínas, pero tienen grasas. O, por ejemplo, los pseudocereales como la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, tienen proteínas, pero tienen carbohidratos. Es decir, casi no existen fuentes vegetales, digamos, naturales, que solo sean ricas en proteínas. Generalmente son ricas en proteínas y carbohidratos o en proteínas y grasas. Y es posible que por el tipo de dieta que lleves, que a lo mejor llevas una dieta controlada en calorías, por tanto, controlada en carbohidratos, controlada en grasas, necesites incluir alguna fuente de proteínas que no sea excesivamente rica en carbohidratos y en grasa, y ahí es donde una proteína vegana puede ser de ayuda. ¿Vale? Jordi, como siempre, es un gusto, es un placer, de verdad, me deleita tanto escucharte. Muchas Yo gracias. recuerdo cuando A estaba mí ya sabes que estudiando, cuando pongo la directa no paro. me encanta. Yo recuerdo cuando estaba estudiando él, cómo cuenta todo, cómo lo explica, ¿no? Y a mí me metía en una película y ahora he vuelto a sentir esa sensación de imaginarme todo y me encanta. Sí, lo que pasa es que ahora Jordi, estás en un contexto diferente. Antes eras estudiante, y ahora estás aquí trabajando de lo que te gusta. ya, pero igualmente he aprendido hoy, cosas que Ah, bueno, no bueno. sabía y Vale, bueno, mira, digo, wow, bien, para aplicar. Así que mil gracias, Jordi, nada, un placer. Para mí ha por sido un placer. venir, por colaborar conmigo y es un placer. Chicas, a vosotros también, bueno, y las que lo veis en diferido también. Gracias por esa motivación, gracias por ese tiempo. Si no hay más preguntas, ya sabéis, nos vemos mañana para seguir sumando. Y la despedida, que mira cuál es nuestra despedida, Jordi. Chicas, ¿lo sabéis? Venga, Eso seguimos es, ahí viste, ahí. sumando. Bien. Chao, chicas, que vaya bien. Venga, Chao, chao. chao, chao. Bye.